explicaciones después de alguna manera hacen ver que sí afectó el tema. Limitada versus el número clausus que establece la Constitución para las materias de ley, a diferencia de la Constitución del 25, está haciendo Bukele, que, ojo, han habido críticas a Bukele el último tiempo. El Mercurio tuvo un editorial bastante duro hace unas semanas atrás. Qué noche, porque estamos en la semana... Esta semana ha sido la semana final. Un tanto intensa. Es la semana final. Por decirlo de manera elegante. Por lo que va a pasar mañana sábado con la inscripción de las listas, el día lunes con la inscripción de las candidaturas presidenciales. Chijolde, ¿cómo le va? ¿Cómo está, Eugenio? La voz te tenía que decir. Muchas gracias por esta invitación. Un saludo grande también a todos nuestros auditores, que cada día son más. Se perdió el viaje a Manila, lo lamento. Sí, no, y tenía una pasadita por Singapur a ver a la familia, pero bueno, será otro día. Sí, ir a Singapur por el fin de semana es una maravilla. Lo que pasa es que esto de los aeropuertos y los hoteles es la anécdota de abajo. Yo llegué en el auto y de repente veo que está un lote de carabineros con gente de la seguridad ciudadana. Entonces, ¿qué pasó aquí? Entonces uno, como buen periodista, como buen copuchento del alma, reporta qué pasó. Taxi, aeropuerto, hotel, $1.000. Un bandido de aquellos, digamos. Sí, así que venga para acá, la diligencia. venga para acá, y no sé en qué habrá terminado esa historia, pero en esa diligencia estaban abajo. Muy bien. ¿Cuánto es lo más caro? ¿Le han intentado pasar el gato por liebre? A mí alguna vez sí, pero yo afortunadamente las canas me sirven de algo. Además, no contaban con mi astucia. Sí. Ya. A mí me pasó una vez en Buenos Aires, que me pasearon, pero como conozco bien Buenos Aires, me paseó, dejé que me paseara, y cuando me bajé, le dije, toma, ahí tení, no sé, no me acuerdo en ese minuto, 30 pesos, me estaba cobrando 100. Le dije, ¿tú crees que yo vengo llegando a Buenos Aires? Chileno, pero he venido muchas veces, sé perfecto por dónde me paseaste y por dónde no me debería ya haber llevado. Entonces, bueno, le dejé A mí me pasó. Me imprecó en Argentina. Yo me acuerdo que estaba con la Alicia, con mi señora, estábamos en Buenos Aires y veníamos de vuelta a Santiago, entonces pedíamos el taxi, nos fuimos a Ezeiza, por el cuento, vamos a tomar el vuelo, ¿sí? Y no era en Ezeiza, era en Aeroparque. Me pasó lo mismo una vez. $100 un taxista, por favor, llévame. Ya en plena hora de taco rápido. No, llegamos me pasó exactamente 30 minutos antes que se fuera la en la puerta de embarque. Ni te explico, no, una locura. Ya, bueno, después de este pequeño rincón turístico, vamos a lo nuestro, porque ha sido una semana donde evidentemente las candidaturas presidenciales están arriba de la mesa. La pregunta quedó arriba de la mesa a partir de la frase que el día martes señala José Antonio Kast en un debate que se realizó acá en Santiago, otro de los tantos debates presidenciales, donde él habla de la utilización de la facultad administrativa, que el Congreso no era tan importante como la gente creía, en fin, bueno, eso generó, yo creo que el primer tambaleo de Kast, en el sentido de que mucha gente lo tomó, lo agarró para sacarle y enrostrarle una suerte de pulsión autoritaria encima. Entonces, quedó ahí dando vuelta. Las explicaciones después, de alguna manera, hacen ver que sí afectó el tema. Entonces, yo les pregunto, primera cosa, ¿tambalea Kast en esta semana, sí o no? A ver, se movió un poco, digamos, ya no sé si tambalear es una palabra, digamos, un poquito categórica, pero sí se quedó un poco descentrado, al menos durante esta semana, porque hay que hacerse cargo no solamente de las cosas como son, sino de las cosas como parecen. Y eso es un hecho de que todo político lo entiende, especialmente en términos de comunicaciones. Y la frase que él utilizó, minusvalorando el valor del Parlamento, del Congreso, fue una muy mala frase. Y de ahí se empezaron a colgar para asumirle o echarle encima cosas que efectivamente no dijo, pero que la gente supone o piensa y algunos creen, tal vez con alguna razón, de que pueden estar en su mente. Claro, porque la suposición, a ver, seamos claros, Kast nunca habló de gobernar con decreto, ni una cosa. Que lo dijo en algún momento fue Eli Matei, también haciendo valer la facultad administrativa que constitucionalmente tienen los presidentes de la República. En el fondo, es decir, ¿sabes qué? Hay muchas cosas que yo puedo hacer sin la necesidad de tener que hacer una ley. Es decir, esto tiene que ver con gestión y con decisión. Que eso está dentro del marco constitucional y legal. Pero fíjate que eso refuerza el punto que estamos discutiendo. ¿Y por qué? Porque la gente no presupone que Evelyn Matei tiene un sesgo autoritario. En cambio, sí lo presupone respecto a José Antonio Kast. ¿Y por qué pasa eso? A ver, es un efecto de acumulado, ¿ya? ¿Por qué? Porque si yo me pongo a analizar objetivamente o con frialdad los elementos que se han dicho durante mucho tiempo, yo no tengo motivos para dudar
ni de que José Antonio Kast sea un demócrata, y menos de que Evelyn Matei lo sea. El punto es otro. El punto está en que las figuras políticas generalmente cargan con una imagen, ¿ya? Y esa imagen tiene algunos lados positivos y otros lados negativos. Y sobre los lados negativos es donde los adversarios se preocupan de pinchar. O sea, a partir de lo que dice Chijón Gabriel, uno podría suponer que, claro, Kast no dijo lo que dijo, pero la gente, bueno, la gente del oficialismo tomó la frase y empezó a darle a José Antonio Kast como nunca. Le pegó Camila Vallejo, le pegaron varios parlamentarios, en fin, salió mucha gente bueno, mismo Álvaro Elizalde pidió rectificaciones y otras cuestiones más. Y dice, bueno, pero le están pidiendo rectificación de algo que no dijo. Ahora, si mucha gente lo asume, es también un poco lo que dice Chijón, pero en el fondo, claro, uno dice, ¿cuáles son las referencias inmediatas de las cuales José Antonio Kast se ha hecho cargo? Ha ido a Salvador a ver lo de Bukele, ha ido a Hungría a ver el trabajo fronterizo de Víctor Orbán, siempre ha tenido a Trump como una figura referencial. Entonces, claro, cuando esas tres figuras referenciales son tres figuras referenciales que internacionalmente están insertas en la polémica, uno dice, bueno, a lo mejor por ahí pasa un poco la interpretación de la que dice Chijón, pero es muy extraño, insisto, que a partir de una frase haya existido todo un lote de suposiciones de algo que Kast en definitiva no dijo. A ver, yo creo que esta semana efectivamente Kast aborda una primera, no sé, una primera, pero una turbulencia ya, una turbulencia con algún grado de dificultad. Yo creo que demuestra también que José Antonio Kast había estado bastante guardado y que ahora están teniendo que salir, que es un poco lo que Jara está tratando de evitar hacer, precisamente porque no tiene cómo hacerlo, ¿no? Entonces yo creo que por primera vez nos encontramos con José Antonio Kast ya hablando él mismo, no a través de su parlamentario, presidente del partido. Eso es lo primero. Lo segundo, yo miré la frase completa, de hecho miré la exposición, me parece que él no dijo nada que estuviera fuera del marco constitucional. Efectivamente en Chile los presidentes tienen potestad reglamentaria, fue establecida como ilimitada versus el número clausus que establece la Constitución para las materias de ley, a diferencia de la Constitución del 25. Por lo tanto, el presidente tiene mucha capacidad de manejo y de llevar adelante temas por la vía reglamentaria y administrativa. Eso ocurre todos los días. El presidente Boric ha firmado 10.000 decretos, por ponerles un número nomás. Entonces, no es nada nuevo lo que él está diciendo. Lo que pasa es que, claro, a mí me pareció que, por ejemplo, la reacción de Carlos Peña en el Mercurio fue un tanto exagerada porque parte de una suposición falsa que es la frase. ¿Ah? Ahora sí, creo que lo que yace detrás de esto es el sustrato psicológico de los atributos de un candidato presidencial que en el caso de Kast tiene algunos, como también tiene, como todos los candidatos, otras cosas que no son atributos. Y en los que no son atributos, evidentemente él encarna, quiéralo o no uno, pero es más o menos lo que uno encarna, una pulsión de ciertos sectores que pretenden gobernar por ciertas reglas de excepción. Un poquito lo que está haciendo Bukele, que, ojo, han habido críticas a Bukele el último tiempo. El Mercurio tuvo un editorial bastante duro hace unas semanas atrás respecto de Bukele y su actuación en El Salvador, porque están ocurriendo cosas bastante complejas. Bueno, se permitió a través del Congreso la reelección indefinida, que a mí me molesta mucho la reelección indefinida. Y ojo, el arzobispo de Managua, perdón, el arzobispo de San Salvador llamó a Bukele a consultarle al pueblo, a hacer un plebiscito sobre el punto. Entonces, ¿qué es lo que hay detrás de esto? Finalmente, como decía bien Chijón, un sustrato de que uno tiende... Si esa misma frase la dice otro candidato, probablemente no ocurre el mismo efecto. Bueno, Matei lo dijo. Matei lo dice y lo dice de una manera muy divertida, porque cuando lo dice, Kast lo dice Matei y dice, pero si esto yo lo planteé en Clapper la otra vez, lo planteé antes. Entonces, es evidente, a mí, esto es una frase muy antigua, yo me acuerdo hace muchísimos años, había un libro, me acuerdo con Gutenberg Martínez, expresidente de la democracia cristiana, que siempre decía, no hay que tener tantas leyes, basta ejercer la potestad reglamentaria del presidente, no es nada nuevo. Lo que claro sí, es que produce un sonido disonante en una persona que había hablado poco. Entonces ahora que lo vemos hablar, cualquiera de estos elementos, fuera de sus atributos,
Pero es la frase golpear. que dice Chijón, la que recuerda Chijón, esto del Congreso, quizá la más Porque yo ruidosa. creo que ahí ¿Esa sí, es la más ruidosa? No, yo creo que ahí él cometió directamente un error. Porque no solamente minusvalora la función del Congreso, sino que también le está diciendo a sus propios candidatos que No son tan al importantes. Parlamento que no son tan importantes. Ya. Eso es una cosa compleja. Ahora, el efecto que puede tener esto no lo sé. Lo vamos a ver el domingo. probablemente- Si es que está viendo el programa el domingo, lo vas a ver hoy día. Probablemente su electorado, su votación se va a mantener. No creo que haya una diferencia. Pero sí puede haber mucha gente que empiece a pensar que en una segunda vuelta, frente a este tipo de cosas, puede ser menos competitivo que, por ejemplo, el Matei en segunda vuelta. Podríamos ver un efecto tal vez en las encuestas de segunda vuelta más que en el efecto de hoy, Ujú. salvo que tengamos una baja de gente que apoyaba a José Antonio Cast con una mirada un poco más de el que iba ganando. Y eso puede hacer El Sí, voto porque- útil, dices tú, que el eso voto útil, podría porque- mermar. Porque a eso también, Chijón me lo recordaba antes de entrar al estudio, claro, lo que dijo el día de ayer jueves, en la mañana Arturo Esquella en Tele 13 Radio, Ujú. cuando él habla que básicamente la gente lo que está esperando es determinación. Dice, esto que la gente, bueno, dice que es una cuestión autoritaria, él lo iguala o lo entiende como determinación. Bien. Dejando claro que, bueno, en el fondo los que tienen la decisión son ellos y remarcan eso que de alguna manera empatiza también con un ánimo que- social que busca quizá Es que eso. ahí está el punto. Es que ella remarca el punto porque se da cuenta que remarcando ese punto, su electorado se afianza con mayor facilidad. El problema es que mientras más lo reafirme, hay un electorado que está demostrando ser bastante permeable, sobre todo en la candidatura de Elías Matei, lo analizaremos respecto a la encuesta de la semana pasada, que efectivamente ante estas pulsiones iliberales que suenan iliberales, porque no hay que decir que no lo son, pero suenan de una manera que no corresponde, yo creo que puede tener un efecto en que tú no puedas crecer más allá, que José Antonio Cast llegue a su techo y en su techo se pueda quedar. Y eso podría ser muy peligroso para Claro, una lo de primera que segunda ella es una buena cuña para los propios, para los que ya están convencidos, para los que van a votar por José Antonio de todas maneras, pero es una muy mala frase cuando tú estás buscando convocar a gente que no tiene exactamente esa misma aproximación y que le gustaría, claro, que algunas cosas se hicieran, pero en un marco que corresponde, que es el marco de la ley. Claro, lo que pasa es que, insisto, el ánimo social da para escuchar y para, Sí. y para entender y para aprobar ese tipo de frase, digamos. O sea, no estoy diciendo un calificativo respecto a si la frase es buena o mala. Estoy diciendo, pasa nomás, Anita, no se preocupe. Que me pásame acá, que se me han quedado las menciones. Gracias, sí, me han quedado las menciones. Esto no es martes 13, amigo, por si acaso. No, yo decía que coincide con el ánimo social. En el fondo, lo escuché esta semana una frase, que la gente no quiere más diálogo, quiere acción. Yo creo que en efecto sí la gente quiere acción. La gente quiere que empiecen a pasar cosas. Sí, y quiere cualquier tipo de acción, que es un derivado de la misma pregunta. ¿Y por qué? Porque no todo el mundo está dispuesto a que aquí tengamos un segundo Bukele. Claramente eso yo creo que genera rechazo en Pero un sí, cierto sí, sector. yo he visto cualquier tipo de encuestas, acción. 70% quiere tener un Bukele en Chile. No, pero un momento, pero cuidado con eso. uno puede decir muchas cosas, pero ¿qué tipo de acción? Recordemos cuando en este país hemos tenido estados de excepción constitucional. No estoy hablando de los tiempos pretéritos, no, estoy hablando hace el año 2020, cuando tuvimos la pandemia. Los estados de excepción constitucional a la gente le afectan su diario vivir, afectan los negocios, pueden ser muy beneficiosos en algunas cosas, pero también es un remedio que tú aplicas a la vena que puede también producir grandes problemas en la población y que la población aguanta un rato, pero no aguanta siempre. Porque la opinión pública también es bastante cambiante. Te puede decir, sí, yo quiero que usted combata la corrupción, la delincuencia con toda la fuerza, con todo con todas las excepciones constitucionales que correspondan. Ya, pero Córrale bala. corra bala, pero cuando Sí. empiezan a pasar cosas, la gente rápidamente empieza a cambiar Sí. en las posiciones. O sea, veamos cómo ha cambiado este país en los últimos 8 años respecto de ciertas posiciones, respecto de otras que ocurrían y que podían hasta tumbar un gobierno, y hoy día